Buenas noches ante todo. Buenas noches. A ver, ya lo que proponía Fuerza Popular en consenso con algunas otras bancadas ha quedado simplemente deslegitimado, rechazado, lo de las elecciones complementarias y con fechas que se habían establecido, diciembre del 2023. Lo que se va a debatir o se va a discutir el día de mañana es el texto en minoría de Perú Libre, del congresista Quito, que plantea un periodo mucho más corto, 120 días. ¿Esto es viable? ¿Técnicamente es posible hacer un proceso electoral en 120 días? No, ¿por qué? Porque no podríamos equipararlo a la situación que ocurrió en el año 2000. En el año 2000, por ejemplo, no existía ley de relaciones políticas. Por ejemplo, el plazo para presentar listas de candidatos al Congreso era 60 días, no 110. El plazo para presentar solicitud de inscripción de fórmulas de candidatos era de 90 días, no 110. No había estas exigencias tan intensas relativas, por ejemplo, a la presentación de declaraciones juradas de hoja de vida, llevar a cabo elecciones primarias. Entonces, el escenario no es el mismo. Y ahora, también se ha tratado de equiparar el tema con las elecciones congresales extraordinarias, porque ni siquiera se podía decir respecto al caso del expresidente Sagasti, porque él ya agarra digamos, unas elecciones generales de calendario fijo ya convocadas. Pero en el caso de las elecciones congresales extraordinarias, en principio habría que recordar que las reformas en cierta medida del 2019 no se llegaron a aplicar. Y punto uno. Y punto dos, ya teníamos un mandato constitucional expreso de que en caso de disolución las elecciones se tenían que llevar a cabo en 120 días. Entonces, y ahí se tuvo que hacer ciertamente sobre la marcha porque ni siquiera tenías Congreso. En principio, porque justamente estabas llevando a cabo unas elecciones congresales extraordinarias porque no había un Congreso que siquiera te apruebe ley orgánica. ¿Y por qué es importante la noción de ley orgánica? Porque el derecho a elegir y ser elegido se regula por ley orgánica. ¿Quién es el único que puede aprobar leyes orgánicas? El Congreso. ¿Había Congreso en ese periodo? No. En consecuencia, no son equiparables las situaciones ni del 2000 ni las que llevaron a cabo las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Entonces, técnicamente es inviable un proceso, un periodo de tiempo como el que propone. Y aparte, yo iría un poquito más allá, si me permite, don Omar. Eso, en principio, es bastante, si se quiere, ambicioso. ¿Qué pasa si es que no se llegan a los 87 votos? 66. Imaginemos. Ya, ¿acaso no va a haber un referéndum en 60 días? Ya, imaginemos que 60 días sería mayo. ¿Cuánto tiempo se podría demorar el jurado en eventualmente resolver las actas observadas? Imaginemos 2 semanas. Ya, tercera semana de mayo. La primera semana de junio vas a estar convocando, ¿qué? Para las elecciones de julio. Ahí no estamos hablando ni siquiera de 120 días. Estaríamos hablando de menos de 2 meses. Porque hasta donde yo recuerde, el dictamen en minoría, vamos a ver qué texto sustitutorio presentaban, decían elecciones en julio, si mal no recuerdo, de 2023, y la consulta a la constituyente. Ya, pero eso en un escenario que efectivamente logres aprobarme con tiempos mínimos, y ni siquiera, aunque así hubiese sido 120 días, esa reforma constitucional, y si no llega. Ahora, y por el lado de la Asamblea Constituyente, que es la segunda pata de este proyecto de Perú Libre, lo ha admitido el propio Alex Flores y lo admite el propio proyecto del congresista Jaime Quito, que no es constitucional, no es viable, no está en la Constitución, no se establece preguntarle a la población si quiere o no una Asamblea Constituyente. Claro, no, si bien es cierto, estamos hablando ante un texto sustitutorio o un dictamen en minoría de un proyecto de reforma constitucional, lo cierto es que lo adecuado es modificar primero el 201 de la Constitución, de 206 de la Constitución, disculpe, y luego de que tú modificas el 206 y constitucionalizas la posibilidad de una asamblea constituyente, de ahí eventualmente se podría evaluar constitucionalizar el plebiscito para ello. Pero hacerlo de frente, sin una previa modificación del 206, no solamente no tendría un amparo constitucional directo, sino que incluso podría generar más convulsión de lo que ya tenemos. ¿Por qué? Imaginemos que se aprueba también eso, ya. Gana el sí. Ya dice, vamos a tener una constituyente. ¿En qué plazo? Claro. ¿En qué plazo voy a tener yo, voy a estar obligado yo a sacarme una norma de desarrollo constitucional que regule cómo se va a conformar la constituyente, en qué plazo se van a conformar, cuál es el plazo que van a tener para trabajar? Ya. Mientras tanto, con un eventual plebiscito aprobado, ¿acaso la ciudadanía no estaría a la expectativa o presionando para sácame la ley, convoca? Entonces, que tenemos mucho cuidado con eso. Es decir, técnicamente, analizando el proyecto de Perú Libre, técnicamente no es viable por ningún lado. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Llegamos nuevamente a un punto muerto donde no se hace nada. Bueno, esperemos que... Bueno, no sé si a las 10 de mañana pueda haber algo, pero al menos han anunciado que va a presentar un texto sustitutorio. Recordemos que al final del día el dictamen en mayoría también tuvo varios textos sustitutorios. Sí. Entonces, en principio, podría el señor Quito, el congresista Quito, presentar un texto sustitutorio flexibilizando su posición, que ya no sea eventualmente julio, sino de repente lo que era la versión originaria octubre, o diciembre del 2023, o noviembre, no sé. Y bueno, en el tema de la constituyente, ahí sí creo que tendría que ser una reflexión aparte. Y es más, habría que evaluar si el proyecto de ley fundamentalmente tiene por finalidad recortar el mandato de las autoridades electas,
cuál sería la conexión del recorte del mandato de autoridades electas en el 2021 para el 2021-2026 con una consulta a una asamblea constituyente. Tranquilamente podría votarse por separado. Es decir, pero eso tendría que venir de la iniciativa de Perú Libre, o cualquier congresista en esa sesión puede pedir y decir, bueno, votemos por separado la Asamblea Constituyente y el adelanto de elecciones. Bueno, un congresista está en su derecho de presentar tanto cuestiones de orden como cuestiones previas. La idea es que efectivamente se sustente, ¿no? Pero hoy día se ha presentado una cuestión de orden que al final del día no se ha terminado sustentando en qué se amparó. Pero en el caso de la cuestión previa, que está vinculada a un tema de requisito digamos, de orden de votación, por decirlo de alguna manera, sí podría decirse, mira, no hay una conexión, este segundo tema no ha sido del todo estudiado o requiere mayor reflexión, votemos por separado. Es decir, una salida al entrampamiento actual que se vive es que un parlamentario, incluso de las bancadas de oposición, de derecha, como quieran llamarlo, pida votar por separado ambos artículos para solo abocarse al adelanto de elecciones. Bueno, en realidad no es que se van a abocar solo eso va a ser a la hora de votar. De votar, claro. Evidentemente el debate va a tener que ser sobre, en principio, el texto sustitutorio nuevo que lleven mañana, o eventualmente pasado, porque también podría darse el caso que llegue mañana y el congresista Quito diga todavía no hay consenso, vayámonos para el viernes, ¿no? Pero particularmente creo que sería una alternativa, ¿no? Se debate en general todo, pero se vota por separado. Ahora, pero como usted bien lo ha mencionado, si seguimos teniendo julio del 2023 como propuesta, digamos, de adelanto de elecciones, ahí también hay un gran entrampamiento, ¿no? Ahora, y la fecha que proponía la presidenta Dina Boluarte, porque ella anunció, si no hay consenso, iba a presentar un proyecto de ley para que las elecciones sean la primera vuelta en octubre, la segunda vuelta en diciembre. ¿Ese plazo sí es prudente? Depende de cuándo se convoque. Porque el tema ahí no solamente pasa, digamos, cuándo va a ser, cuándo el punto de llegada, sino cuándo es el punto de partida, ¿no? Porque, ya, claro, casi prácticamente hay consenso en que en un escenario de elecciones anticipadas no podrían haber elecciones primarias abiertas. Pero ¿qué le voy a entregar a cambio? Elecciones internas a cargo de los partidos, elecciones internas a cargo del sistema, y en función de eso también los plazos se pueden mover. E incluso, ¿qué plazo voy a mantener el plazo de 110 días calendario para presentar solicitud de inscripción de lista de candidatos a efectos de que, por ejemplo, pueda colocar ese parámetro para que partidos puedan inscribirse y participar en la contienda electoral? ¿Y cuánto afecta la calidad de la oferta electoral el hecho de adelantar demasiado las elecciones? Es decir, que no sean en abril del 2024 como se proponía en un inicio y lo que fue aprobado con más de 90 votos, sino que sean en octubre del 2023 o en diciembre del 2023. ¿Afecta mucho la oferta de la calidad de candidatos que podríamos tener? Claro, una cosa son los partidos y otra cosa son los candidatos, ¿no? En el caso de los partidos, sin duda, mientras más antes lo haga, menos tiempo voy a tener para que los partidos políticos puedan solicitar su inscripción al ROP, o incluso los que están en vías de inscripción, lograr su inscripción definitiva en el ROP, ¿no? Pero en el caso de los candidatos, ahí también habría otro elemento, ¿no? Por ejemplo, el artículo 24A de la Ley de Elecciones Políticas condiciona la exigencia de afiliación de un año, pero a las elecciones primarias. Si no hay elecciones primarias, no hay exigencia de afiliación prevista en la ley y cada estatuto de cada organización política determinará si es que va a exigir afiliación a sus candidatos a la presidencia o al Congreso o no. Y ahí, si yo tengo una organización política que no exige afiliación, el universo de potencial de candidaturas se abre considerablemente. Un escenario que también se tiene que empezar a evaluar, porque ya lo están mencionando algunos congresistas, es una posible renuncia de la presidenta Dina Boluarte que permita gatillar de alguna manera el adelanto de elecciones. ¿Qué pasa ahí con los plazos? Claro, primero que ahí tendríamos que también entrar a otra caja de Pandora, porque 115 dice solamente convocatoria de elecciones y no dice si son complementarias o nuevas elecciones, porque no es lo mismo una elección general anticipada que una elección general complementaria, no es lo mismo. Y evidentemente no sé, el 115 no dice si son presidenciales o si son generales tampoco, ¿no? Entonces, la renuncia de la presidenta Boluarte abre otra caja de Pandora. Y perdóneme, ¿y de quién depende o de quién va a depender esa interpretación de la mayoría de votos? De quien convoque, de quien ocupe la presidencia del Congreso y asuma en la encargatura de la presidencia, que él se está obligado a convocar, porque la norma dice, asume la presidencia del Congreso y convoque inmediatamente elecciones. No dice, el Congreso convoca elecciones. Claro. Dice, el presidente del Congreso, que asumirá funciones, él convocará, y sobre su interpretación del 115 pesarán los alcances de esa convocatoria de elecciones.
A ver, y los plazos que corren a partir de ahí, ¿cuáles son? Claro, ahí es un tema bien interesante. Particularmente yo sí considero que como no hay, digamos, un plazo constitucionalizado, tendría que bajar el plazo legal. Y el plazo legal que me dice entre convocatoria y elección es de 9 meses, 270 días para ser más preciso. Ciertamente, algunos respetados colegas refieren que la norma dice hasta 270, con lo cual podría convocar con una mayor anticipación y aluden a que podría ser dentro de un año. Sin embargo, si estamos hablando de un escenario de excepcionalidad, a mi juicio no sería viable decir que va a convocar con los 365 días calendario desde cierre del padrón en adelante. Tendría que ser en todo caso 270. En el plazo más corto posible, dado que estamos viviendo un ambiente de convulsión social. Exacto, pero nuevamente, ahí estaríamos solamente hablando de plazos, 270 días, más no el tipo de elección, si es complementarias o por 5 años, ni el alcance de la elección, si es general o es presidencial. Y ahí también viene otro tema que se debatía hoy día en la mañana. O sea, ¿por qué no han incorporado en este texto sustitutorio a los parlamentarios andinos? Bueno, los parlamentarios andinos no forman parte de la estructura del Estado de acuerdo a la Constitución. Están regulados en una norma con rango de ley. Por eso es que no estaban previstos en la Constitución. Entonces, ahí también entraría ese tema. El 115 ¿qué pasa con ellos? ¿Alcanzaría también a los parlamentarios andinos? Entonces, ese es el tema, ese es el escenario, digamos, de incertidumbre que podría darse ante una eventual renuncia de la presidenta, ¿no? Es decir, ¿es el peor escenario? Es decir, el mejor escenario era que los congresistas se pongan de acuerdo y vayan con un proyecto claro de adelanto de elecciones de lo que se quiere. Bueno, como usted lo dijo hace un momento, mi estimado Don Omar, ya había una primera votación con más de 90 votos. O sea, ya había un acuerdo con más de 90 votos. Entonces, ya estaba ahí. Entonces, se volvió a foja cero. Y ahora estamos, como usted bien menciona, como al inicio, con un dictamen en minoría, con miras a una presentación de un texto sustitutorio que vamos a ver qué es lo que nos traiga. Porque si ese texto sustitutorio en minoría tampoco va, y desde nuestro punto de vista, la reconsideración de la denegatoria de la cuestión de orden tampoco debería ir, porque la cuestión de orden presentada hoy día no procedería, todos se quedan hasta el 2026. Ya, pero y en términos políticos eso parece algo insostenible, ¿no? Viendo cómo está la calle en este momento. Y ahí vendríamos a ver si es que la presidenta Boluarte cumple con su promesa del fin de semana de presentar sus 2 proyectos de reforma constitucional y nuevamente la pelota volvería a la cancha del Congreso para determinar, ¿tendrán los 66 votos siquiera para que se permita debatir ese nuevo proyecto de reforma de la presidenta Boluarte para octubre del 2023? Wow, tremendo, tremendo, francamente. Muchísimas gracias, doctor José Naupari, por esta explicación, pero lo único claro hasta el momento, el día de hoy, es que estamos entrampados. O sea, estamos en el punto donde iniciamos, en el punto cero, donde no se ha aprobado absolutamente nada.